Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Bendiciones a cada uno, de donde quiera que me van a escuchar. Buenos días, buenas tardes, en algunos lugares buenas tardes. Dios les bendiga. Esperando que aprendamos de la palabra del Señor. Y la palabra que tengo es Romanos 8, donde dice viviendo en el Espíritu. Dice la palabra del Señor. Bendiciones a todos, a cada uno por nombre, familiares, primos, amigos, hermanos, todo el que no conoce de la palabra, todos sean bienvenidos, porque para todos la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Dice Romanos, viviendo en el Espíritu, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que ahora ya no hay ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús, ya no. ¿Por qué? Porque Jesús pagó con su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso dice que ya no hay condenación alguna para los que viven en el Señor, para los que hemos creído en Él. Y andamos en el Espíritu y ya no en la carne, porque sabemos que cuando no tenemos al Señor, vivimos en la carne. Andamos en la carne y hacemos lo que queremos porque no sentimos nada de amor en el corazón. No hay amor. Una vez no teniendo nosotros el Señor, no sentimos amor por nadie. Bueno, sí, puede ser que ayudemos a muchas personas que sí, pero andamos muertos en el Espíritu. Y dice el 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para el que no ha creído en el Señor, vive en la ley del pecado. Vive en la ley del pecado, porque hay un ser que lo reclama, esa alma. Es el dueño de esa vida, como lo que di yo la vez pasada. Hace unos días di eso de que tenemos dos amos en esta tierra. En el cielo está el de que hemos creído en el Señor, y el otro, pues cada uno tiene quien le sirve. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Ya no vivimos en pecado de la muerte, porque Dios pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice en Romanos 8:2. Y dice Romanos 8:3, dice, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios viendo a su Hijo en esperanza de carne, de pecado, y de causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué dice que para lo que la ley era imposible? Para Dios no, porque era imposible para la ley. Porque si leemos, me voy a ir a leer aquí para explicarles mejor en Levítico. Dice Levítico 4:27, dice que aquí en el Viejo Testamento los sacerdotes, como nosotros que vamos a una iglesia, a un templo y llevamos ofrenda, ellos llevaban, cuando ellos cometían un pecado, tenían que llevar un carnero o una oveja, pero la mejor, no la enferma, tenían que llevar la mejor. ¿Por qué? Porque esta vendían y la chequeaban. Los sacerdotes la miraban bien, pasaban chequeando las ovejas, todas las ofrendas que llevaban. ¿Por qué? Las quemaban, las hacían incienso para el pecado del pueblo, por ese pecado que habían cometido. Entonces, por eso voy a leer aquí, por eso dice que ya no vivimos en la ley. Por eso vino Jesús. Ya no tenemos que quemar incienso los sacerdotes, ya no. Dice el 27, dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro
haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová. Si alguno quebraba el mandamiento de Jehová, ¿por qué? Porque le era pecado. Así nosotros cometemos algún error en Jesús, pero está el Señor para perdonarlos. Venimos, le pedimos perdón a nuestro Dios y Él nos perdona, porque Él es lleno y grande en amor y misericordioso. Entonces, los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Y del quiere, dice, desde el 28, 4:28, Levítico. Dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la desgollará en el lugar del holocausto. Dice el 30, dice, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la carnera que fue quitada, la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar el olor grato a Jehová. El olor dice que subía a Jehová, el humo, el incienso, subía a Jehová. ¿Por qué? Porque así Jehová desde el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Porque su hijo no había venido todavía a la tierra. No había nacido aquí en todo el Viejo Testamento. Jesús no había venido. Entonces por eso hacían eso, por el pecado del pueblo. Y también lo hacían una vez al año, por todo el pueblo lo hacían ese incienso siempre. Y le quitará toda, dice aquí. Y le quitará toda su grosura del altar, que fue quitada la grosura del sacrificio. Del 32. Y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, y expiación, y la degollará por expiación, el lugar donde se desgolla el holocausto. Después con su dedo, aquí está repitiendo otra vez el sacerdote lo que debía de hacer con todas, porque todo el que cometía pecado debería, que se había cometido pecado contra Jehová, o sea, contra alguno de la iglesia, había blasfemado contra alguien, o sea, hablado mal de otra persona y reconocía que estaba en pecado. Entonces tenía que llevar un cordero. En otro versículo no lo encontré, pero lo habla más claro, ya lo leí yo, donde los sacerdotes hacían una vez al año por todo el pueblo y por el pecado de ellos. Y no era cualquier sacerdote que iba a... No era cualquier sacerdote que iba a hacer el sacrificio, eran sacerdotes que tenían que estar en ayuno y adoración, impecables delante del Señor, porque es que antes el que tomaba un altar para Jehová, y si no estaba ayunado y apartado por esos días, hasta de la mujer, creo yo, según he escuchado, pero lo voy a estudiar, por esos días de ayuno, como decía Pablo, pero después habían que estar junto con la esposa. Entonces moría en el altar. Y ahora cualquiera se le pega la gana, sube al altar, no tienen temor de Dios. ¿Pero por qué Dios? Porque Dios tiene misericordia, Dios le da tiempo, porque Dios es Dios. Y Dios, no es que a Dios le agrade que esta persona pecaminosa esté tomando el altar, que tiene una lengua para hablar, que en el corazón todavía no hay perdón, pero se atreven hasta cantar también. Entonces así no hay movimiento, no hay almas convertidas, porque no hay consagración delante del Señor. Por eso muchos jóvenes oyen la palabra y por un oído le entra y por otro le sale, porque no llegó al corazón esa palabra de Dios. Bendigo a mi primo que está conectado y a cada uno de las familias que están conectados en el nombre de Jesús. Entonces dice, voy por 4.
Dice, el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es ahí el mandamiento. Vemos cuando leemos la Biblia, debemos de andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Hoy conforme a la carne se suben al altar y dicen, así dice Jehová, dan la palabra del Señor, cantan alabanza, y no es que no es malo, sino es la forma que se está utilizando los altares, porque esa palabra va directa a las almas que no conocen del Señor y para el pueblo de Dios también. En vez de bendecir, ¿qué están haciendo? Le están bendiciendo al pueblo. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque el que anda en la carne, todo piensa vanidad, piensan en carne, si ven a alguien les gusta, si ven a alguien mal vestido hablan de la persona, que no le gusta la camisa, que no le gusta el pantalón, que no le gusta la gorra. Y ahí, ¿por qué? Porque andan en la carne, entonces las cosas de la carne les va a llamar la atención más que las cosas espirituales de Dios. Más el que anda en lo espiritual va a amar la lectura de la Biblia, va a amar hacer bien las cosas, va a amar el ayunar, va a amar la oración. Cuando va a cantar, va a amar hacerlo de corazón, con amor, y aquella alabanza, si hay enfermo, va a edificar y va a sanar al enfermo. El enfermo se irá libre. Dice el 6, porque dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Así es, el ocuparse de la carne es muerte, no es vida, no tiene vida. Porque lo que habla con su lengua es muerte, todo lo que hace, lo hace conforme la carne, no lo va a hacer bien. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vemos que el ocuparse del Espíritu, de las cosas divinas del reino de los cielos, da paz, tranquilidad. Aunque haya un enfermo que diga, tiene tal enfermedad, y aunque sea fuerte la enfermedad, pero para nosotros hay paz, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y que esa enfermedad solo es porque quiere tal vez el enemigo asustarlos, a ver hasta dónde llegamos, tal vez Dios lo permitió, pero el enfermo sanará, porque si tenemos a un Dios poderoso y vivimos en el Espíritu, el enfermo, la enfermedad sanará y pasará. Pero si los preocupamos nosotros y los abatimos en nuestro espíritu, es porque vivimos todavía en la carne, no vivimos en el Espíritu. No creemos en el milagro que Dios lo va a levantar y lo va a sanar, que es simplemente una prueba, algún obstáculo. Dice el 7, Romanos 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí lo está diciendo, lo está explicando Romanos 8:7, porque el designio de la carne son enemistad contra Dios, porque Dios no va con el que vive en la carne. Porque si se va a predicarle al pueblo y está viviendo en la carne, es enemigo contra Dios, es una enemistad. ¿Por qué? Porque no agradamos al Señor. Dios no está agradado con lo que hicimos, con lo que estamos haciendo, engañando al pueblo, hablándole supuestamente para edificar al pueblo, pero no lo estamos edificando. En vez de edificarlo, ¿cómo se está yendo esta persona? Porque van a salir palabras que no son agradables para el pueblo. Entonces, ¿cómo estamos quedando? Si son hijos, todos somos hijos de Dios. Y como hijos estamos viviendo en la carne, entonces no somos hijos. Porque Dios no está dando testimonio de nosotros mismos, sino nosotros dando testimonio por nosotros mismos. Ni tampoco pueden, dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí lo está diciendo en el 8. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mas nosotros ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. Por tanto, ¿qué quiere decir? Por tanto, las cosas de Dios haremos. Todo lo espiritual, todo lo que es de Dios, lo tratemos de hacerlo bien. La obra del Señor, todo. Ve, por favor. Y dice... Ve. Entonces dice... El Espíritu, si es
es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, claro, lo está diciendo Romanos 9, 8, 9, no es de él. O sea, no los afanemos porque no somos de Dios. Si no hacemos las obras del Espíritu, todo lo que está explicando aquí no somos de él. No tenemos el sello del Espíritu Santo. Es mentira porque vivimos en la carne. Todo el que se le va a los ojos cuando ve una mujer o un hombre y no se arrepiente al mismo rato y le dice, Señor, perdóname, pero ¿qué hice? Y el mismo ratito se arrepiente, pero el que queda viendo y va de ver y sigue y ya le va entrando al corazón, no puede ser de Dios esta persona. Pero si al instante se da cuenta, el que tiene el Espíritu inmediatamente dice, porque los ojos son ojos, pueden ver, pero al mismo tiempo dice, Señor, perdóname, porque yo mire esto, que no se aloja en mi corazón esto. ¿Por qué? Ya se va metiendo a Asmodeo. Asmodeo es un demonio que atrae. ¿Cómo atrae más para que caigan los hijos de Dios? Infiltrándose por los ojos, viendo carnalmente a otro hombre o a otra mujer. Ahí es cuando él más se esmera para que los hijos de Dios caigan en el error, y cada vez los va atrapando más y los va atrapando más. Entonces debemos de poner un obstáculo y cancelar todo eso en el nombre de Jesús, porque no es de Dios, dice. Así dice, voy a leer aquí tengo apartado en Hebreos. No sé si lo marqué, creo que no lo marqué. Dice que el 23, dice, creo que lo marqué. Dice en Hebreos 7:33, dice que, vamos a leerlo. Dice el 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús hizo pacto con nosotros, con el pueblo de Dios. Entonces por eso aquí está diciendo, ya él hizo pacto, ya no vivimos cuando eran los profetas en el Antiguo Testamento, que Jesús no había venido. Aquí Jesús hace pacto con nosotros, porque él da su vida y ya por su sangre del Espíritu Santo de Dios somos redimidos y él nos ha perdonado por siempre. Ya no se tiene que ir a matar un cabrito ni hacerle holocausto al Señor. Ya no, porque ya él hizo pacto con nosotros en la cruz del Calvario. Dice el 23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser machos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué dice inmutable? Porque él lo hizo para siempre, lo hizo. Bendigo a Gabarrete y a mi hermano en el nombre de Jesús. Entonces dice, y a mis primas se han conectado, a todo amigo que se ha conectado en el nombre de Jesús, los bendigo. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Por qué? Ellos no podían continuar, mientras que Jesús, ellos tenían que hacer las ofrendas por el pecado del pueblo y por ellos mismos, si no ellos no podían. ¿Por qué? Porque así Dios los perdonaba al llegar ese olor grato hacia él. Pero cuando Jesús, aquí lo que está diciendo, que lo hizo inmutable. ¿Por qué? Porque Jesús es inmutable. Él quedó para siempre. Todo lo que él hizo en esta tierra, las enseñanzas, es inmutable. Hasta la venida del Señor, todo es inmutable, porque vamos a seguir reinando y viviendo con él hasta la eternidad. Por eso dice inmutable. Dice el 24, otra vez lo voy a leer. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable para siempre. O sea, no hay vuelta atrás. Él lo hizo para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Dice el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Él nos salvó y nos puede salvar perpetuamente. Ya nos salvó a los que somos hijos, redentor, que hemos creído y él ha hecho pacto con nosotros. Él dio su sangre por nosotros. Por eso dice,
perpetuamente. Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nosotros tenemos intercesión. ¿Y con quién? Con el Señor Jesucristo. Si pecamos y si fallamos, ¿quién es nuestro intercesor? Con Dios vamos a hablar, con Él. Él nos va a perdonar, es directamente con Él. Por eso es perpetuamente con el Señor Jesucristo. Y no es que porque Él murió por nosotros ya somos salvos y somos rebeldes. No, tenemos que pagar un precio. Tenemos que morir a la carne. Tal vez muchos pueden decir, ¿pero qué es? Yo ya acepté al Señor. Yo ya soy hijo de Dios. No, así pensaba yo cuando vine al Señor y se le entregué la vida a mi Dios. No, no es así. Debemos de pagar un precio muy, muy fuerte. Un precio de que vamos a llorar delante del Señor. ¿Por qué? Porque si odiamos, si no miramos bien a otra persona, Señor, cámbiame, que yo pueda amar a esta persona. Yo no puedo así servirte así con estas vasijas llenas de odio, llena de rencor. Si me hicieron algo, llena de celos, llena de tantas cosas, situaciones. Entonces para esto hay que nacer de nuevo. Por eso dice que el que no vive en el Espíritu, debemos de vaciar esa vasija, que dejarlo que Dios nos moldee y poner de nuestra parte. Señor, se llora delante de Dios. Se pasa una vida de que pueden visitarlo a uno y la gente no se da cuenta que uno se está muriendo por dentro. Una vez que llegó alguien a mi casa y me miró así, yo estaba acostada y que no tenía ganas de levantarme nada. Yo me sentía tan mal y me dijo, levántese, me animó a levantarme. Pero es las situaciones que muchos que aceptan al Señor vienen al Señor. No es solo aceptar y venir al Señor y ya, no. Debemos de morir al yo, todo yo, no. Que veamos los demás, ya no odiar, ya no tener rencor, ya no esto. Perdóname, Señor, si te fallé en esto, hazme que yo perdone a esa persona. Hazme hasta que Dios nos da amor en nuestro corazón. Y así es porque ya vivimos en el Espíritu, ya no vivimos a la carne. Y no es que esto de morir es de un día para otro, no, eso pasa un tiempo hasta que Dios nos restaura totalmente. Lo dice, ya estás listo, ya te levantaré, te quitaré todo eso. ¿Por qué? Debe el Señor de arrancarlos todo eso, y eso duele. Dice el 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. ¿De quién está hablando aquí? Hechos 7:26. De nuestro Señor Jesucristo. Él nunca pecó. Nunca. Él vino a la tierra hecho carne, pero Él no pecó. Él tenía que ir sin mancha, sin arruga, como un cordero a la cruz, siendo crucificado, para quitarlos el pecado de todos, para darlos vida eterna por medio de la sangre de Jesús. Somos libres de pecados, pero tuvo que morir Él, dar la vida por nosotros. Dar la vida por nosotros, por nuestra vida. Y así muchos dicen, cuando le hablan del Señor, no, yo tal y tal cosa, están haciendo un anticristo. Cuando los negamos a nuestro Señor Jesucristo, que los hablen de la palabra, ya lo estamos haciendo un anticristo. ¿Por qué? Porque estamos desechando al Señor. Y no es que el Señor pierde, perdemos nosotros, nuestra vida y nuestra alma. Ellos piensan que decir, no, yo no creo en eso, que le están haciendo un daño a nosotros o al Señor. No, es a la persona misma que está rechazando, se está haciendo un gran daño. Dice el 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Él no tenía ya. ¿Por qué lo iba a hacer? Dice, por eso no, solo los sacerdotes lo podían hacer. Dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ellos, no solo por ellos, hacían sacrificios por ellos y por el pueblo también, por los hijos a los que ellos les daban enseñanza
de la palabra del Señor. Tenían que hacer ese sacrificio cada una vez al año, y aquella persona era individual. Cuando se sentía que estaba en pecado, llevaba un carnero al sacerdote para sacrificarlo. ¿Por qué? Porque él se sentía que había pecado contra Dios. Dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Está hablando del Señor aquí. Ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior, la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Porque todo lo que hicieron, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, para los débiles hombres. La ley que era antes en el Antiguo Testamento es lo que ellos, la ley la aplicaban ellos. Cuando Moisés le decía al pueblo esto, una palomilla también había que sacrificar, como le pidió también a Abraham, una palomilla, un becerro, cuando iba a hacer una ofrenda antes de darle su hijo Isaac. Por eso pongámoslos a pensar que Dios siempre pide una ofrenda. Se la pidió a Abraham antes de bendecirlo, de darle su hijo. Pongámoslos a pensar. Nosotros no esperemos que Dios los pide. Nosotros tenemos que nacer de nuestro corazón, de darle a la iglesia, porque de ahí, si es una iglesia que ayuda al necesitado, no debemos de esperar que Dios los pida algo, de que los ponga al corazón. Nosotros salir con amor para aquello, para el Señor. Dice, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, porque Dios lo mandó con un propósito ya, y Él lo cumplió. Él no pecó, fue el único que no tenía ni mancha ni arruga. ¿Por qué? Porque Jesús nos amó, nos amaba, y Él amaba la obediencia. Vemos la obediencia que debemos tener nosotros hacia el Padre. Si Él, siendo hijo, obedeció al Padre hasta llegar a la cruz y no negó por amor a su Padre, porque lo amaba. ¿Por qué nosotros no debemos obedecer al Padre? Porque dice que Él interroga, aboga por nosotros al Padre. Cuando nosotros venimos al Señor, Él aboga por nosotros al Padre. ¿Por qué no ser obediente nosotros a la palabra del Señor? ¿Por qué ser desobedientes si Dios, vemos cómo Él se hizo un hombre, lo mandó, y sin pecado, no tenía pecado, y pagó? Lo maltrataron, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron cruelmente, le metieron clavos en sus manos. ¿Y por qué nosotros podemos de ser obedientes, pudiendo ser salvos? ¿Por qué muchas personas, pudiendo ser salvos, se mueren sin salvación? Van a una vida sin Dios, a una eternidad sin Dios permanente, porque nosotros aquí somos peregrinos, venimos, vivimos y morimos, pero ¿por qué dice la Biblia que es mejor morir que nacer? ¿Por qué dice la Biblia en Eclesiastés eso? Porque cuando nosotros morimos, vamos de este mundo, vamos a una eternidad con Dios, de donde nosotros venimos siendo espíritu cuando nacemos en el vientre de nuestra madre. Entonces es mejor morir que vivir, porque vivir vienen tantas cosas en nuestra vida que no saben qué es lo que nos va a pasar. No sabemos dónde vamos a terminar. Solo el Señor sabe. Nosotros no. Entonces vamos a una eternidad con Dios. Por eso es tan importante, mejor la vida en morir, pero cuando Dios los llama, no antes. Cuando Dios ya los ha llamado, los tiene el tiempo de cada uno de nosotros, y esperar ese día que Dios nos llame. Entonces vamos a una eternidad con el Señor Jesucristo. Esta es mi palabra de este día. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno, a cada persona que se conectó. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Sí. Romanos dice 8:1, ya lo leí. Romanos 8:25 dice, nos enseña varias lecciones importantes, como la protección divina sobre sus hijos, que Dios usa medios providenciales para cumplir sus propósitos, el valor de utilizar nuestros derechos y posición
para la causa del evangelio, como lo hizo Pablo con sus ciudadanos. Importancia de un testimonio fiel y verdadero. A eso nos ha llamado el Señor a nosotros, dar un testimonio fiel y verdadero como Pablo. Aquí vemos que Pablo le está hablando al pueblo, es un mensaje que le está dando al pueblo en Romanos 8:25. Le está dando al pueblo fiel y verdadero. Tenemos la protección del Altísimo, que es nuestro Dios Jesucristo. Y es la importancia de que demos un buen testimonio fiel y verdadero, como el que dio Dios a su Padre, fiel y verdadero. Llegó a Juan a que lo bautizara. ¿Por qué llegó a Juan si él siendo Dios? Porque tenía que cumplir la obediencia de lo que estaba escrito, de lo que hablaron los profetas antes de lo que iba a suceder con él. Por eso fue necesario que él pasara todo lo que pasó, para que los que los profetas hablaron por parte del Padre que él le daba antes de que Jesús viniera, se cumpliese. Todas las profecías fueron cumplidas a raíz de la letra, como está escrito en la palabra del Señor. Y así para nosotros también será cumplida. Eso no será mentira. Cuando nosotros muramos, vamos para una eternidad con Dios si le somos fieles a nuestro Dios Jesucristo y los apartamos de tanta maldad que hay, de tanto odio, de tanta envidia. No debemos, si miramos a otra persona con cosas, con cualquier cosa, tener envidia, porque si todavía tenemos esos celos y esas envidias en nuestros corazones, no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido, pero es necesario morir delante del Señor, orando, pidiéndole perdón todos los días, orando. Señor, como le decía David siempre le adoraba al Señor, le decía, Señor, le decía, perdóname, hasta de lo que yo no me acuerdo de mis pecados, le decía, hasta de eso, Señor, perdóname. Así le decía, porque David tenía el corazón de Dios. Vemos cómo él lloraba, él se humillaba, se encerraba a adorar al Padre. Una vez dicen que a David lo agarraron y lo tomaron como que era loco, pero no, él iba proclamando la palabra del Señor por toda la calle, adorando al Padre, y por eso lo agarraron, porque lo querían acusar. Y no hallaron nada en él, porque él, pues, decían, este es un loco, lo tomaban como loco, pero él andaba predicando la palabra del Señor, adorando por las calles. Dice que David en la calle danzaba también, danzaba. Fue cuando la esposa se levantó en contra de él. Llegando la salvación a la esposa, la hija de David, la rechazó. Hay personas así que aunque vean la gloria del Señor en un hombre, en una mujer, la rechazan. No ven aquello, no ven más allá de sus ojos. No pueden ver su corazón, el enemigo les tiene cegada su mente. No pueden alcanzar a ver la bendición, la luz que brilla, que es de parte del Señor en aquel hombre o aquella mujer, que Dios le está dando la oportunidad de ser salvo a ese hombre o a esa mujer. Bendita la mujer que tenga un hombre que ore por ella, y bendito el hombre que tenga una mujer que ore por él, porque le ha llegado la bendición, y que no lo rechace, que no sea como la esposa del rey David. Viendo la bendición, llegándole la bendición, lo rechazó. Debemos de abrir más nuestros ojos espirituales. En el nombre de Jesús, esta es mi palabra de este día. Bendigo a cada uno de los que se conectaron y invitándolos cada uno de que escuchemos más las palabras del Señor. También está la palabra de Dios, la tengo en YouTube con @Dalila Núñez 3972. Ahí pueden ver, tengo algunas enseñanzas. En el nombre de Jesús, bendiciones. Amén y amén.